¿Te gustaría conocer más sobre el tema industrial inmobiliario? Nosotros te lo contamos. El día de hoy tuvimos como invitada a Carla Colunga, especialista en parques industriales, quien vino a platicarlos todo lo relacionado con el tema industrial. Te invito a escuchar el capítulo completo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutores Real Estate. En cada episodio conocerás de la voz de los expertos todo lo relacionado con el medio inmobiliario. Hola, ¿qué tal? Esto es Tutores Real Estate. Mi nombre es Ileana Rivera y el día de hoy tenemos un capítulo nuevo con una invitada especial. Carla Colunga nos viene a platicar sobre todo lo relacionado con las bodegas y parques industriales. Bienvenida, Carla. Felices de estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Platícanos quién es Carla Colunga. Bueno, pues yo soy especialista industrial. Estoy dentro de Grupo Kiva y soy la especialista industrial del grupo y también formo parte de la mesa directiva de la PIEG, que es la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, donde hoy día nuestro presidente es Bruno Martínez. Me encanta tener una mujer aquí, una mujer preparada en un área que pudiera pensarse que no estaríamos, ¿eh? Así que te felicito sobre todas las cosas. Muchas gracias. Carla, y platícanos, ¿cuál es el panorama del tema industrial ahorita en México? Porque ha crecido mucho, ahorita está el auge, se escucha mucho, pero ¿cuál es el panorama que tenemos en México? Oye, como dicen, está de moda. Exactamente, está de moda. Está de moda, tenemos un boom en el tema industrial. A partir del 2021, el primer trimestre se disparó considerablemente la demanda de piso industrial. Ya veníamos con buenas cifras previo a pandemia. 2019 hubo muy buenas cifras en cuanto a absorción de bodegas industriales. Pero en 2021, primer trimestre, ¡boom!, se dispara. ¿Por qué se dispara? Mucho tiene que ver con el tema de e-commerce, como todos hicimos cambios en nuestros hábitos de compras, no podíamos salir, entonces los que ya compraban por internet continuaron comprando, pero muchos de los que nunca habíamos comprado por internet, y me incluyo, pues empezamos a comprar por medio del internet. Te da flojera ir al súper, ¿no? Ya quieres todo por internet. Ya vía internet, ¿estás de acuerdo? Sí. Vía electrónica, ropa, súper, utensilios, herramientas, etcétera. Entonces, pues esto hizo que hubiera una demanda considerable en temas para almacenaje y logística, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente ahora, en lugar de ir a las tiendas, llegaba el producto a su casa. Y para que este producto llegue a su casa, necesita estar almacenado en una bodega y con una empresa de logística, normalmente de última milla, que lo haga llegar hasta la puerta de tu casa. ¿Qué es de última milla? Mira, la última milla se considera el último trayecto de entrega en el tema logístico. Quiero platicarte un poquito por qué también viene este tema de última milla y por qué se dispara también el tema de poca vacancia o demanda de suelo o piso industrial. En Guadalajara, por ejemplo, llegan empresas como Mercado Libre, Amazon, etcétera, ¿no? Y estas empresas demandan pisos o metrajes muy grandes, ¿sí?, de almacenaje, pero a la vez ellos necesitan tener como la cadena de logística de entrega, donde hay empresas que se ven vinculadas con estas grandes empresas que hacen el reparto de la zona más cercana de tu casa. Es decir, todo llega y se concentra en un centro de distribución, luego ese centro de distribución lo dirige hacia otro tipo de almacenajes más pequeños, donde están más cercanos de tu casa o del lugar de destino, ¿no? Y esto se considera la última milla. ¿Cuáles son los países que están más interesados en México en el tema industrial? Híjole, qué buena pregunta. Fíjate que hace algunos meses todos pensábamos en China, ¿no? Por todo este tema del nearshoring que también ha venido a beneficiar muchísimo a México. México se encuentra en una ubicación privilegiada. Entonces, esto hace que sea un spot ideal para que muchas industrias y de diferentes países vengan y se instalen dentro del el continente americano y específicamente en el territorio mexicano, ¿sí? Al ratito, si quieres, platicamos también un poquito de también por qué en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero al final del día, México es frontera con Estados Unidos, ¿sí? Somos el hilo conductor entre América del Norte y América del Sur. Tenemos conectividad hacia Europa y hacia Asia por puertos, ¿no? Entonces, pues México, esto hace que genere una gran atracción de inversión extranjera directa. Claro.
Por ahí se escucha mucho esta palabra nueva, nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Mira, el nearshoring es acercar la cadena de producción hacia un país más cercano de donde es el mercado meta, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que con todos estos temas geopolíticos, económicos, sociales y de salud, se empezaron a reubicar muchas industrias que estaban en Asia, en China específicamente, y empezaron a buscar cercanía con el mercado meta. ¿Por qué esta cercanía? Por varias razones. Número uno, la cercanía en cuanto al tema de precio y costo de traslado. Hubo un incremento altísimo en el traslado de contenedores de China hacia América. Pues no, los tiempos aumentaron increíblemente. Los tiempos se volvieron una locura, ¿sí? El control de calidad de la producción dejaron de tener ese control. ¿Por qué? Porque pues por la distancia y el no poder tener vuelos y no poder hacer visitas de inspección, pues entonces también se perdió ese control, ¿sí? Entonces, hay muchas razones por las que hubo mucha conveniencia de acercar la cadena de suministro hacia el país de demanda o de donde se va a vender el producto. Además de mano de obra, ¿no? También, por ejemplo, tener una empresa en Estados Unidos con los sueldos por hora que pagan allá, pues está muy distante el que pueden pagar aquí en México. Fíjate que efectivamente así es y tenemos mano de obra aparte calificada, de muy buen nivel, calificada. Hoy día el gobierno, sobre todo el gobierno del estado de Jalisco, donde yo tengo como mayor cercanía. La semana pasada tuvimos reunión con autoridades del estado de Jalisco y ahí revisamos temas justamente como mano de obra. Y el estado está poniendo principal atención en capacitar en idioma, sobre todo idioma inglés, a la mayoría de los ingenieros que están saliendo de las universidades. Sumando a eso, bueno, yo ya salí hace varios años, pero me acabo de enterar que si no pasas el examen de inglés, no te titulas. Sí. Digo, suena fuerte, pero creo que es un paso importante para poder que nosotros tener un segundo idioma, forzarnos a tener un segundo idioma y poder tener mejores oportunidades. Sí, así es. Hay varias universidades que ya es parte de las obligaciones para poder titularte, ¿no? Y entonces tenemos una muy buena mano de obra y como tú dices, a un precio o un salario adecuado, y eso hace que muchas de las empresas e industrias quieran entrar aquí a Guadalajara y al país. Hablando de temas de inversión, ¿qué diferencia hay? Yo creo que todas las inversiones inmobiliarias son buenas, pero ¿qué diferencia hay habitacional versus invertir en industrial? Pues mira, la primera y la básica, que de ahí se desprende todo, es que son inversiones productivas. Una inversión residencial puede ser una inversión productiva o puede ser una inversión donde la vives, ¿no? Tenemos las inversiones productivas de industria, que es comprar un lote o una bodega industrial para rentarla a un usuario final. Y esto, pues, es súper benéfico porque son tratos institucionales, son contratos de 2 a 5 años, ¿sí? Normalmente es poco el mantenimiento que hay que meterle a una bodega industrial. Una vez que tienes un inquilino, difícilmente se sale porque tiene costos muy altos el moverse de una bodega a otra. Entonces, normalmente estos movimientos solo se dan por crecimiento y no por un tema de decir, híjole, ya no es la ubicación o la bodega correcta y me voy a otra porque me gustó más, porque implica un costo muy, muy alto. De hecho, los clientes que hemos nosotros tenido para bodegas, miden, te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que es totalmente diferente la habitacional. Miden la distancia, las vías alternas que tienen para llegar, no sé, en el caso del aeropuerto, salidas a puertos. Entonces, hasta todo ese detalle, miden hasta a veces la distancia de cómo su gente, o sea, la distancia que tiene su gente para llegar a la bodega, ¿no? Sí, para seleccionar o elegir o rentar una bodega hay varios factores, muchos técnicos y otros sociales que se deben de evaluar antes de tomar la decisión. Como tú bien dices, uno es la ubicación. Nos preguntan mucho nuestros clientes, usuarios finales, cuáles son los medios de transporte que llegan y que hay por la zona, qué rutas de camiones, sí, porque ellos tienen que pensar en el transporte y la conectividad tanto de su producto como de su personal, sí. Tenemos que revisar también el tema de requerimientos técnicos, como son requerimientos de energía, agua,
gas, etcétera. La energía se mide por kVA. Ese es todo un reto que tenemos aquí en el país y en Guadalajara, porque pues a veces es limitada la capacidad de energía que podemos proveer y entonces tenemos que ser muy cuidadosos de empatar el requerimiento con la capacidad instalada de kVA o de energía que podamos proveer. Entonces sí es todo un proceso donde hay que tener todo un análisis. También tenemos que revisar el tipo de uso de suelo del parque y qué giro o qué industria es el usuario final. ¿Qué quiero decir con esto? Existe la industria ligera, que son procesos de almacenaje, manufactura muy ligera, que son ensamblajes, etcétera, logísticos, y industria pesada e industria media. La industria pesada es la industria que lleva mayores procesos o desechos dentro de sus procesos de manufactura. Y aquí en Guadalajara, ¿cuál es la industria que predomina? ¿Tenemos de todo? Mira, tenemos de todo, ciertamente. Tenemos el Salto, donde ahí se ubican la mayoría de las empresas que son industria pesada, pero sin embargo también tenemos corredores industriales muy abocados al tema logístico y almacenaje por esto mismo del e-commerce, etcétera, última milla, que pueden ser, por ejemplo, muchos están en Zapopan Norte, en el corredor industrial Zapopan Norte. Periférico Sur también es un corredor que se distingue por estas características. La zona industrial de Guadalajara, ahí sí es industria como más pesada o media, pero sí, cada corredor tiene cierta vocación. Y volviendo al tema de ahora sí que la rentabilidad que tienes al invertir en bodega y en habitacional, ¿qué porcentajes estaríamos hablando de diferencia? Mira, pues sí hay una diferencia considerable. El porcentaje de rendimiento oscila entre un 8 y 9%. Puede variar, como tú sabes, dependiendo del momento y la situación y características, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues el acero normalmente a veces tiene fluctuaciones y estos cambios de precio pues puede hacer que cambie un poquito el tema del rendimiento, también el tema del costo de la tierra, en qué parque estás tú instalándote y las características de construcción. Pero si hablamos de un promedio, podemos hablar entre un 8 y 9% de rendimiento. Versus el 5% en habitacional. 4.5 a 5.5 en residencia. Sí, los dos son muy buenas, más son diferentes formas de invertir, ¿no? Obviamente el industrial pues son montos mayores que un habitacional. Si yo quiero invertir en una bodega y yo como compradora, como inversionista, ¿cuáles son los puntos claves donde tengo que poner el ojo, ¿no? ¿Qué me tengo que fijar para tener ahora sí que el menor riesgo posible? Me encanta tu pregunta porque este mismo boom y auge ha hecho que mucha gente quiera entrar al tema industrial. Y creo que es importante que nos eduquemos y nos capacitemos antes de entrar y conozcamos el medio, ¿no? Lo primero es quién es el desarrollador. Siempre. Y esto es en general. Creo que en cualquier inversión inmobiliaria siempre es bueno investigar quién desarrolla, ¿sí? Número 2, ya que conoces bien quién es el desarrollador, es preferente que este desarrollador tenga experiencia en temas industriales. Porque por este mismo auge, muchos desarrolladores que estaban en temas residenciales, corporativos, comerciales, hoy día están incursionando en tema industrial. Y no quiere decir que no se pueda. Por supuesto que se puede y se vale. Pero siempre la experiencia y el expertise que va a tener alguien que ya tiene proyectos previos, pues hace la diferencia, ¿no? Totalmente, la experiencia. Ahora sí, porque de sus errores aprendieron, ¿no? Cada parque se va mejorando y vas corrigiendo, ¿sí? Y vas entendiendo el giro y la industria a mayor detalle, ¿no? Otro tema muy importante es la ubicación, ¿sí? Hay quien está desarrollando bodegas fuera de parques industriales que hay demanda para todo, esa es la realidad. Pero si a mí me preguntas, yo siempre recomiendo que sea dentro de parques industriales, porque sobre todo las empresas extranjeras buscan temas de seguridad. Entonces, estos temas de seguridad vienen directamente relacionados si es una bodega que está dentro o fuera de parque, ¿sí? Y hilando este tema de seguridad con otras características necesarias a evaluar, pues qué tipo de infraestructura te proporciona el parque. Otro tema importantísimo, sistema contra incendios. También hay empresas extranjeras que si no cuentas con sistema contra incendios, no hay manera que te rente. Es una política que haya sistema contra incendios. Incluso hay sectores o giros que es necesario tener el sistema contra incendios para que te permitan y te den la licencia de almacenaje, ¿no? Como lo que son alcoholes, algunas farmacéuticas, etcétera, ¿no?
temas que van directamente relacionados con temas de flamables o no flamables el producto, ¿no? Porque tú llegas y ves, ay, qué linda bodega, todo está padrísimo, pero no ves ese tipo de detalles. Es lo último que preguntas. Seguridad. Y más como inversionista, a lo mejor el usuario final tiene ya ese conocimiento, ese detalle que debe de evaluar, que no debe evaluar, ¿no? Aunado a esto, y va también de la mano con temas de seguridad, que cuenten con drop lots. Los drop lots no es nada más que el estacionamiento para trailers. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una bodega de 1,000 metros, en esta bodega tú tienes un solo andén. Entonces, hay importadores que les llegan 3 contenedores al mismo tiempo. Y hay parques donde no hay drop lots, donde reciben a un contenedor para que entre, ¿sí?, a la bodega, y esos otros 2 se quedan fuera de parque porque no hay lugar donde tenerlos. Entonces, al tener drop lots, pueden ingresar, ya están bajo resguardo del parque y pueden hacer la carga y descarga con toda tranquilidad. Sí, claro, y más de donde vivimos, ¿no? Lamentablemente ahorita te tienes que cuidar de todo. Entonces imagínate la fila de trailers o si llega en la noche a deshoras, no sé, puede ser, ¿no? Ese era el siguiente tema que te voy a decir, los horarios también. Hoy día en Guadalajara tenemos ciertos horarios de tránsito y aparte de esos horarios de tránsito, hay veces que llega el tráiler a una hora, como tú bien dices, que es la madrugada, no hay quien reciba el producto, la mercancía, pueden estar dentro del parque y iniciando labores la bodega, pues descargan y pueden ir saliendo los contenedores y los trailers. Otro tema, el tema jurídico. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Ya vimos quién es el desarrollador, lo que te ofrece el parque, este tipo de detalles, pero creo que también el tema jurídico hay que revisarlo, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente inversionista tiene que revisar en el tema jurídico? El origen de la tierra. Eso es importantísimo, lo que en el medio se conoce como due diligence, ¿no? Es revisar y estudiar el origen de la tierra y después de tener el origen de la tierra, ver que cuentan con los permisos y viabilidad para que puedan desarrollar un parque industrial. Así que no compren nada si no tienen por lo menos el permiso de construcción. ¿Es correcto? Que inicien, o sea, que les muestren algo de papeles donde ya se vea que se inició el proceso ante autoridades para que no vaya a ser después un problema a mediano plazo. Sí, como consejo, no tengan miedo a pedir documentos porque realmente tienen la obligación de mostrártelo. No enviártelo porque entiendo que hay muchos documentos muy, muy sensibles, pero tú vas a la oficina en donde te están vendiendo, Abogado, si es que lo tienes, y lo revisas. Si no, lo revisas tú, pero sí dar esa revisión de la documentación. Perfecto. Fíjate, Carla, el tema de ya tienes tu bodega, ya invertiste, ahora la quieres rentar, ¿no? ¿Cuál es el proceso de renta? Nosotros nos hemos encontrado, por lo menos ahorita aquí en Guadalajara, que es donde nosotros estamos, tenemos clientes y es un proceso larguísimo. Además, la demanda supera la oferta, ¿es correcto? ¿Cómo vamos? ¿En qué porcentajes vamos? Porque si ahorita está alrededor del 1.76%, o sea, nada, no hay vacancia, es la realidad. El mes con mes se absorben los metros que van saliendo de construcción de bodegas, sobre todo metrajes de medidas de 5,000 metros, 7,000, esos son un poquito más complicados, 10,000, 15,000 metros son como más complicados de conseguir, pero todos los metrajes tienen demanda y todos están siendo absorbidos, ¿sí? Entonces, no hay vacancia, esa es la realidad. Llegas y hay 3 cartas de oferta, intención, adelante de ti y bueno, es todo un proceso, un calvario que a veces el cliente dice, ya, si no me quieres rentar, dímelo. Y no, es que de verdad no es que no te quiera rentar, es que hay 2, 3 personas adelante de ti y todos estudian con pinza. ¿Qué es lo que estudian para rentarle a una empresa? Mira, necesitamos hacer una sinergia con la empresa, entender y reconocer sus necesidades, porque no solo es rentar un espacio donde dices, necesito tantos metrajes. Como platicamos, hay que checar la ubicación para ver en cuál de los corredores. Ahí tenemos 5 corredores principales aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Mira, es Zapopan Norte, es López Mateos Sur, Periférico Sur, Zona Industrial y El Salto, ¿sí? Entonces hay que ver dentro de qué corredor es el ideal o idóneo para ellos, ¿sí? ¿Qué tipo de industrias son? ¿Cuántos kVA requieren? Si requieren o no requieren agua, porque hay corredores con mayor agua que otros. Por ejemplo, Zapopan Norte no es un corredor que se caracterice por tener mucha agua. Sin embargo, López Mateos Sur es una zona donde se instalan muchos temas farmacéuticos, refresqueros, etcétera, porque el agua, pues allá fluye y exactamente, ¿no?
Entonces hay que analizar todas esas características previas a empezar a mostrar ya bodegas o unidades para renta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo manejan el tema del agua donde no hay lo que Mira, se requiere? Pues hay diferentes formas. Hay algunos parques que la zona no cuenta con agua, pero el parque en específico cuenta con pozo y los derechos del agua. Y entonces, bueno, pues eso facilita muchísimo la operación. También existen parques donde no tienen ni agua ni pozo la zona, y entonces es por medio de pipas. Se tienen cisternas en las bodegas y son sobre todo bodegas de almacenaje o logística donde no se utiliza mucho el agua y el proceso es básicamente como para uso propio de la bodega. Digo, es importante saberlo porque si no tiene agua, no te asustes. Hay una industria que no utiliza tanto agua y puede suplir lo que necesitas, que es lo básico. Perfectamente hay parques que se manejan con suministro a base de pipas de agua. ¿Qué otro requerimiento cuando una empresa llega contigo, mete su carta de intención? ¿Qué es lo que tú tienes que checar para que esa empresa sea óptima para rentarle? Bueno, una vez que ya pasó todos los temas técnicos, hay que revisar su historial crediticio, como en todos los procesos. Hay que conocer un poco de la empresa, de sus antecedentes y empezar a llegar a acuerdos en términos de fechas. Porque también ese es un tema a veces que complica un poquito el cierre o la firma de contratos, porque hay empresas que dicen, oye, yo quiero un contrato de 10 años, y el inversionista dice, yo no firmo contratos mayores de 5 años, ¿no? Entonces hay que cuadrar ahí los intereses de ambas partes, y una vez que vamos resolviendo todos estos temas, pues podemos ya pensar en la firma de la bodega. El contrato. No, pues buenísimo. Creo que es un área que el inversionista que tenga la capacidad económica debe de explorar. Y además es súper sencillo. Tienes tu bodega, una empresa, se instala una empresa formal que va a estar de 3 años a más. Te vas a despreocupar por el inquilino y te van a estar pagando tu rendimiento. La realidad es que yo creo que todos quisiéramos estar dentro de este medio. El filtro es justamente lo que tú mencionas, el tema pues del monto a invertir. Económico, claro. Sí, entonces, claro. Eso es lo que en ocasiones no permite que todos los que quisiéramos estar dentro del giro lo estemos, pero definitivamente por eso es un giro tan demandado. Claro. Carla, ¿qué mensaje nos dejas? Ahora sí, danos tips, un mensaje a todos los que queremos invertir en el tema industrial. Mira, pues lo primero es hacer un buen análisis de los parques industriales, del desarrollador, tener clarísimo cuál es tu monto de inversión que tienes disponible, porque también ese es otro tema, ¿no? Hay que entenderlo muy bien para saber dentro de qué metrajes y qué parques puedes entrar, ¿sí? Tener clara tu estrategia, porque hay quien compra de una forma especulativa y no importa que no tenga para construir la bodega, porque hay muchos que se asustan y dicen, híjole, tengo para el terreno, pero no tengo para la bodega. No te preocupes, o sea, hay diferentes formas. Puedes hacerte el terreno, ¿sí? Y lo compras especulativamente para que una vez que el parque esté maduro, puedes salir a revender y vas a tener una muy buena ganancia, un muy buen rendimiento. Otro es comprar el terreno, esperarte, volver a hacer tu colchón, tu ahorro, para después construir, o ya con el terreno pues buscas algún tipo de herramienta de crédito. O el tercero, que es patrimonial, los que ya tienen perfectamente definido y decidido que van a comprar el lote, van a construir la bodega y están listos para rentar en cuanto esté terminada su bodega. Entonces, pues la verdad es que hay diferentes modalidades y dependiendo de tus necesidades, puedes decidir en qué modalidad quieres invertir. Perfecto, no, maravilloso. Imagínate tener tu bodega, no le tienes que hacer nada, se la rentas a una empresa y nada más estiras la mano. No, y incluso hay empresas que hacen inversiones muy, muy fuertes en bodegas que ellos rentan. Justamente el día de ayer estuve con un inquilino que nos firmó un contrato de una bodega y me sorprendí muchísimo porque llegué y vi que ya tenían todos unos planos y todo un presupuesto que necesitaban que el inversionista le autorizara para hacer unas adecuaciones en la bodega. Y era una adecuación de 1.5 millones de pesos. Entonces, dices, que se queda con el inversionista, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, pues bingo. Claro, ajá, exactamente, tu cerecita del pastel, ¿no? Ahí tienes un monto más. La verdad es que sí, las empresas y las industrias normalmente tienen que hacer adecuaciones. Por estas mismas adecuaciones o procesos no se mueven
y muchas veces esas inversiones se quedan para el inversionista o dueño de la bodega. Pues muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros el día de hoy. Creo que a todos nos queda esa semillita, ¿no? Ojalá podamos hacer nuestro colchoncito para invertir en bodegas. La verdad estaría padrísimo. Esperemos que se pueda realizar más adelante. Y pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Un gusto, un placer y ya saben lo que necesiten, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Esto fue Tutores Real Estate. Mi nombre es Ileana Rivera.